Arcos es nuestra empresa más internacional, nuestra empresa cuchillera de la que nos sentimos orgullosos todos los albaceteños. Bueno, solemos decir que cuando amigos, familiares van a cualquier punto del mundo, que miren siempre porque allí van a encontrar una pieza sellada por Arcos y no nos equivocamos. Les podemos hacer esa apuesta y seguramente que ustedes también afrontarán este reto y verán que es así. Es la empresa, como decimos, cuchillera más importante de España y está en el ranking de entre las 10 empresas más importantes de todo el mundo. Algo muy difícil porque estamos hablando de un sector tremendamente competitivo y en tremenda evolución. Vamos a decirle algunas de las cifras, como son, por ejemplo, 94 países a los que exportan 40 millones de euros que facturaron el año pasado o 500 trabajadores que tienen en la plantilla entre las diferentes fábricas que tienen tanto en la provincia de Albacete como en Francia y algunos puntos de Estados Unidos. Se remontan a siglos de historia, nada más y nada menos que nos podemos remontar al siglo XVIII, en concreto a 1734, donde aparecen las primeras tijeras. Son unas tijeras de escribanía que tienen una perfección de acabado que nos da idea que seguramente se fabricaron muchos años antes. Bueno, sin más dilación, vamos a dar la bienvenida a los hermanos Arcos. Qué alegría teneros aquí a los tres, a Roberto Arcos, a Pedro Arcos y a Ana Arcos. Vamos a empezar por ti, Roberto, si te parece. Eres el mayor de los hermanos. Soy el mayor, sí. Y bueno, yo quería decir un dato que lo quiero compartir contigo y con los espectadores que ahora mismo nos están viendo a través de estos capítulos que estamos dejando para que la gente sepa lo importante que es la cuchillería en Albacete. Y es que la familia Arcos, nada más y nada menos, que tiene ya incorporada a la 9ª generación trabajando ya en la fábrica. Eso se dice pronto, pero... Bueno, pero son palabras sí, mayores. Y es un hecho muy importante porque en las empresas familiares el punto débil siempre es la transición de una generación a otra generación. Ahí es donde muchas empresas fracasan y desaparecen, ¿no? Desgraciadamente. Hay una generación que hace la empresa, otra generación que la gestiona y luego hay otra tercera generación que desgraciadamente se pierde esa empresa, ¿no? En nuestro caso nos podemos dar por afortunados, estamos contentos porque es parte de nuestros hijos, los que están trabajando ya en esa 9ª generación, 2 hijos de Pedro, 2 hijos míos. Las hijas de Ana no han preferido tener su profesión independiente, doctora, economista, y hay otra hija mía que también es economista y que han preferido trabajar. Pero todos estamos interconexionados con la empresa porque es algo que vivimos en primera persona. Bueno, y una empresa, como decíamos, que se remonta nada más y nada menos que al siglo XVIII. Nos vamos a ir a 1734, donde es la primera pieza que tenemos, que en concreto es esta, ¿no? Estas tijeras de escribanía tan bonitas. Se las quiero dar a Pedro, porque yo quiero, Pedro, que compartas con nosotros. Bueno, si nos viéramos, es que imagínate, nos tiraríamos horas hablando de lo que es el legado de la familia, pero ¿cómo nos resumirías un poco? Sí, la verdad es que ¿De dónde viene? es una obra de arte y es un familiar nuestro, por lo tanto me siento tremendamente orgulloso. Esta no es la primera tijera que hizo Juan de Arcos, seguro. Tuvo que hacer muchas más. La diferencia entre Juan de Arcos y sus antecesores está en que él ya se dedicó en exclusiva a la fabricación de herramientas de corte, de tijeras, de navajas y de puñales. Pero estamos hablando de principios del siglo XVIII en Albacete, que era y es una zona agrícola tremendamente, mayoritariamente de secano, en la que pues toda la gente que trabajaba en el campo le quedaba tiempo libre y se dedicaban a hacer sus herramientas, sus propias herramientas, pero eran agricultores. Eso es lo que le pasaba a Miguel de Arcos, que pagaba el impuesto del millón de aquella época en concepto de agricultura. Juan de Arcos ya lo pagó en concepto de fabricación de herramientas, por lo tanto, él se dedicó en exclusiva. Además, es una obra de arte. Nació en 1708, justo cuando la guerra de sucesión y entra la monarquía, los Borbones en la monarquía y establecen un furor legislativo grande. Entre las leyes que establecieron fue la prohibición de la fabricación, o sea, de la utilización de las espadas a todos los que fueran
de Hidalgo para abajo. Los que no llegaran a Hidalgo no podían emplear la espada. Eso para Albacete representó un boom. Nuestros paisanos fueron tremendamente hábiles. Era Toledo el que predominaba en la fabricación de las espadas por el agua del Tajo y por la magia y todo esto. Pero nuestros antecesores, los albaceteños, se pusieron las pilas y generaron una industria de la navaja, incluida la navaja para la defensa. Podrán ver en el Museo de Albacete algunas navajas de un tamaño enorme, pero que son tremendamente grandes. Aquellas no eran para cortar salchichón, eran para defenderse. Albacete lo que hace es generar una industria, montones de talleres que se dedican a fabricar todos los instrumentos de corte. Juan de Arco fue uno de ellos, porque nació en 1708, fue el principio de los Borbones, y cuando fabricó estas tijeras ya tenía una gran experiencia. ¿Te parece que... Sí, voy abreviando porque tres siglos de historia. Es que nos quedarían ahora, sí, por la primera generación. Yo quiero que demos un salto. Sí, pero es importante un punto. Y quiero que se fije todo el mundo en la gran calidad, porque Juan ya buscaba la calidad. Vendía tijeras para los notarios, que era la tijera más cara que se podía establecer, y buscaba la calidad. Toda su familia se dedicó y todos sus descendientes se dedicaron a la fabricación de cuchillos hasta llegar... Doy un salto hasta el siglo XIX. En 1850 nace Gregorio, Leonardo Gregorio Arcos Aroca, y en un principio nosotros establecimos que la fecha de inicio del negocio era de 1875, pero porque ya teníamos papeles de Gregorio Arcos. Luego surgieron nuestros antecesores. Gregorio es un hombre especialmente educado para trabajar. Su familia, desafortunadamente, sus padres murieron en una epidemia, con lo cual ellos se quedaron huérfanos a cargo de una tía suya. Eran 6 hermanos y todos empezaron a trabajar, algunos pues con la edad de 5 o 6 años. Pero quiero que demos también un salto a una navaja que creo que hizo tu bisabuelo, con una leyenda. ¿Es esta? Sí. Esa es la navaja que hizo nuestro bisabuelo, Gregorio Arcos Aroca. Que además tiene una leyenda muy inteligente, ¿no? Sí, es una leyenda muy inteligente que dice viva el amor de mi dueña. La dueña de la navaja era su novia, que es a quien se la regaló. Claro. Y el amor de la dueña era él. O sea, que estaba diciendo, ¡viva yo! Eso es lo que estaba diciendo Gregorio Arcos Aroca, que dentro de las generaciones, y que estaba comentando Pedro, es el que primero hizo ya una industria de trabajo en serie. Porque las 4 generaciones anteriores, desde Juan de Arco, que es el que hizo estas tijeras, hasta 4 generaciones, eran artesanos que trabajaban en su casa, tenían allí el taller y tenían un ayudante que normalmente era su hijo, que es el que seguía con el negocio. Luego llegó Gregorio en 1750, que nació, pero en el 75 fundó una empresa para fabricar ya fornituras en serie. Fornituras es la parte metálica de la navaja, ¿no? Y de ahí, de Gregorio Arcos, pasa a Roberto Arcos Arias, que fue nuestro abuelo. Nuestro abuelo, que tiene una historia también curiosísima. Sí, tiene una historia, bueno, pues eran años muy difíciles, ¿eh? Eran años de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, eran años convulsos, que acabó con la Guerra Civil Española, ¿no? Entonces fue una época muy dura, muy difícil. A ver si me vas a contar esta anécdota, que también podemos dar una idea de que puede ser el inicio de algo, porque ahí precisamente se podía haber roto lo que es la saga Arcos. Vuestro abuelo pone el taller a nombre de vuestro tío Romualdo, sí, para evitar que se fuera a la guerra, ¿no? Para decir, bueno, de él depende la economía familiar, entonces pongo el taller a su nombre y... Para justificar que estaban manteniendo a la familia y entonces no se lo llevaban al frente, que es lo que pretendía. Nuestro tío Romualdo tenía entonces 18 años y nuestro abuelo, que era bastante mayor, porque se casó bastante mayor, pues tuvo a sus hijos Romualdo y Gregorio, nuestro padre, con 50 años, lo puso a su nombre. Y bueno, pues digamos que la visión de futuro de nuestro padre
y la de nuestro tío, Romualdo, Diferentes, aunque ¿no? los dos eran muy buenas personas, Sí. eran distintas. Bueno, Entonces mi padre, que no se entendía con él, pues dijo, pues yo me voy a la huerta, tengo una huerta, me voy a la huerta a tratar de sacarle rendimiento, creando hortalizas, ¿no? Y Romualdo se quedó dirigiendo el taller. Pasados los años, el taller fue a menos porque la visión comercial de nuestro tío no era la adecuada para ese negocio y en cambio la huerta, que era un trabajo de muy bajo nivel, consiguió sacarle dinero e incluso le daba dinero al taller para poder pagar los salarios, ¿no? sí. Hasta que llegó un momento que nuestro tío, puesto que no tenía dinero, no tenía disponible, pues no pagaba los seguros sociales, se jubilaron algunos trabajadores y entonces tuvieron que renunciar a la empresa porque no había pagado los seguros. Los trabajadores fueron a hablar con nuestro padre, que tenía ya fama de ser un líder dentro de su juventud, tenía 24, 25 años, y le dijeron, Gregorio, o te vienes tú al negocio o aquello hay que cerrarlo. Así lo hizo y ahí empiezan otras. Pero, Pedro, ahora te daremos la palabra a ti. No, estoy encantada escuchándolo. Porque Por Dios. como ellos dos, Ellos bueno, lo saben todo. Pedro le lleva, Roberto le Roberto, lleva 6 años 6 y 11. Pedro le lleva 6 años. Son unos chiquillos. Y yo quería Sí. preguntarte, Pedro, porque vuestra madre coge la empresa con menos, como si dijéramos, Sí. una empresa llena de deudas. Bajo pues, cero. La coge, bueno, la bajo coge cero o menos sí, deudas, ¿no? con Y- deudas, trabajando solo 3 días a la semana porque no tenían trabajo para más y teniendo que pedir dinero prestado, que fue al Banco Bilbao. Siempre tuvo en el Banco Bilbao un gran cariño porque le prestaron dinero para hacer frente a las deudas que tenía con la Seguridad Social, que ha contado. Creo que tenemos un documento, porque qué maravilla poder remontarnos y poder tener algo físico, ¿no? Y vosotros ver, pues eso, los orígenes y cómo ha ido evolucionando la empresa, pues a partir de este documento, que es un contrato de aprendiz que creo que le hizo vuestro abuelo a vuestro En el año 40. en el año 1940. Fue en el 40, a él cuando le pilló la guerra iba al colegio Escolapios, el colegio cerró y al terminar la guerra en el año 39 pues él ya no volvió al colegio, entonces se incorporó a la empresa, tenía 15 años y se incorporó a la empresa a trabajar y le hizo ese contrato de aprendizaje, porque una de las cosas que tenía nuestro abuelo, nuestro padre y nuestro bisabuelo fue un celo por cumplir las normas, por cumplir las leyes, por estar de acuerdo a todas las leyes, de tal manera que el primer día que entró allí le hizo un contrato, lo firmó y lo llevó a las autoridades de trabajo, a la Central Nacional Sindicalista, ¿no? Y Ese apareció en nuestra casa, en la fábrica, curiosamente, porque cuando Roberto se licenció y se incorporó a la empresa, pues lo primero que hizo fue colgar su título en la pared de su despacho. Cuando yo me licencié también, pues lo primero que hice fue, al incorporarme, colgar mi título en el despacho. Y él no tenía título. Se lo buscó por donde lo tenía guardado, le puso un marco, le puso un cristal y dijo, este es mi título. Eso de 1940, ¿no? Sí, Curiosísimo. Y sí que es verdad, Roberto, que bueno, que vuestro padre coge esa empresa y la saca adelante, la sanea y le da la vuelta completamente y dignifica un oficio que no estaba muy bien visto, Bueno, ¿no? fue un plan estratégico. Lo que ahora se llama un plan estratégico, pero él lo tenía en la mente porque era una persona de visión de futuro. El padre él tenía una intuición muy grande, era muy psicólogo, mirando a los ojos, sabía lo que había detrás de los ojos de las personas y siempre acertaba o con bastante Y empatía. además siempre miraba para adelante, ¿no? Y siempre miraba hacia adelante, por Hacia supuesto. el futuro. Entonces, él lo primero que hizo fue cambiar el producto que se fabricaba. Tradicionalmente, mi abuelo y luego mi tío seguían fabricando las navajas, navaja de teja, típica que se utilizaba sobre todo para el campo. Cuando eran unos años, ya los años 50, en que se estaba produciendo un movimiento del campo a las ciudades. Sí. Pues se estaban construyendo pisos y había que equiparlos. Entonces se demandaban cuchillos de cocina, cuchillos de mesa. Mi padre se dio cuenta enseguida y cambió lo que era la oferta de productos, pagó de fabricar navajas, redujo y
se preparó para fabricar cuchillos de cocina que estaban aumentando la demanda. Cuchillos de red, ¿no? Como Cuchillos de fin, el típico patateo, jamoneros, cocineros, chuleteros para la mesa, y todo lo que es la gama de cuchillos, ¿no? Luego después hizo algo muy importante para las empresas, que es crear la red comercial. Porque tradicionalmente las cesterías de Albacete adolecían de tener la red comercial propia. La red comercial para una empresa es como los cimientos para una casa, es lo que le da sustento, ¿no? Cuanto tengas una red comercial más grande, más posibilidad de persistir en el tiempo. Creó una red comercial, nombró representantes en Barcelona, Miguel Pardo, el mejor representante que hemos tenido allí en Barcelona, en Madrid, Montoro. Antonio Olarte. Olarte. Antonio Olarte. Luego a París y en Valencia. Luego en Andalucía, en Montoro, mi aldea Madueño. O sea, creó una red comercial en las zonas más pobladas de España y empezó a vender directamente a la sierra. Y además tuvo la osadía de acercarse a un banco, como contaba Pedro, el Banco de Bilbao, que creyó en él porque no tenía respaldo económico, no tenía ningunos bienes para hipotecar. no tenía colchón, ¿no? No tenía colchón. Crearon, el director del banco le vio como una persona de iniciativa y le prestó dinero que le sirvió para comprar maquinaria nueva, disponerla en una línea adecuada para que el flujo dentro del pequeño espacio que tenía en el Callejón de las Portadas, 300 metros, no había más, ¿no? El espacio, lo que era el emplazamiento original de la fábrica, y cambió la maquinaria haciendo un proceso de fabricación ordenado, limpio y en condiciones. Y dignificó el trabajo de los trabajadores, porque la cuchillería siempre ha sido una actividad tradicionalmente, era muy pobre, muy algo sucia, algo sin aspiraciones. Los hombres se ponían una media en la cabeza para que el pelo no cayera el polvo del pulido, y él todo eso lo transformó en una industria tratando de estar a los niveles europeos, porque cuando el ambiente de trabajo es bueno, la gente trabaja más a gusto, y cuando trabaja más a gusto produce mejor. Y eso ha sido siempre una preocupación de nuestro padre, el factor humano, las personas que están trabajando. Incluso se preocupaba de ellas. Nuestra madre se cabreaba porque dice que él se preocupaba más que por nosotros, ¿no? Ahora nos contará Ana algunas de las anécdotas. Mira, hablabas de esa red de distribución que tenía a los representantes. Sí. Ana, ¿tú recuerdas, por ejemplo, cuando a tu hermano con 15 años lo mandan a Barcelona con un representante? Está allí 2 meses y medio. Sí. Entrevista, ¿no? Sí, claro. Allí Claro que lo bien, recuerdo. Bien pequeño. Y más con esa edad, nosotros, Roberto y yo, nos llevamos 11 años, con lo cual yo tenía 3 o 4 años. Tu mundo es tu familia más cercana, ¿no? No iba al colegio aún, no tenía amigos, con lo cual que de repente mi hermano el mayor desapareciera, que se fuera a Barcelona, que era como Australia ahora mismo para nosotros en aquella época, y bueno, y mi madre que lo sintió muchísimo, porque mi madre, eso de que su hijo se fuera tan lejos, y 2 meses, y bueno, sí, lo vivimos, nos teníamos que aguantar, no había otra. Mi padre decidió enviarlo con Miguel Pardo, con el representante, y ese verano pues estuvimos sin Roberto en casa. O sea Porque, sobre todo Roberto y Pedro, vosotros, tú te has salvado, ¿no, Ana? Sí. Has sido la niña... Mimada, totalmente. Inesperada. La Totalmente. niña deseada. Efectivamente. Pero Roberto y Pedro sí que trabajaron... Pedro también ha sido un poco mimado, ¿eh? Alguna echaste, ¿no, Pedro? Poquito. Están ahí. ¿No? O sea, las circunstancias es que fueron distintas, ¿no? O sea, las circunstancias de Pedro y las mías no son las de Roberto, que fueron las del comienzo, tal. O sea, que Pedro, Bueno, 50-50. pero algún cuchillerato. Alguna ventaja tiene que ser estar en medio, ¿no? ¡Hombre! Sí, nuestro padre, bueno, nosotros nacimos encima del taller, vivimos encima del taller, todos los fines de semana bajábamos y jugábamos, todos los días después de merendar nos bajábamos allí y estábamos allí. Entonces él lo que puso mucho interés es que en el verano trabajáramos en la fábrica,
A Roberto le tocó en la fábrica antigua, en el callejón de las Portadas, donde nosotros habíamos nacido. A mí me tocó ya en la parte nueva, porque fue a partir de el cambio fue en el 69, empezó la construcción en el 72. Y los veranos los dedicábamos allí. Roberto estuvo mucho tiempo, bueno, todos los veranos. De mono, Roberto. Pedro y yo ya de calle. Sí, pero tú también te acuerdas, Pedro, de tal. Yo recuerdo de un año estar taladrando ya en la parte nueva, en donde estaba debajo del encargado, en donde estaba el estaribel del encargado, que estaban las taladradoras allí, pero básicamente el resto de años, salvo uno, que por haber sacado unos resultados discretos, demasiado discretos, en junio, pues me encaminó a que estudiara para que en septiembre la cosa saliera mejor. El resto, recuerdo aquella vez, pero a mí me enfocó hacia la administración y entonces me sentaba en la administración a darle las fichas a la mujer que estaba controlando los almacenes. Yo le tenía que organizar las fichas a ella. El caso es que estuviéramos allí, nos involucráramos y aprendiéramos lo que era la vida de cuchillero, el cuchillerato. Y Roberto tiene una anécdota que me parece muy bonita, no sé si te apetece contarla o no, ya te he puesto en el brete, no las que no. Eras pequeño, ibas a ir con tu mono y Sí. cuando os dieron las vacaciones creo que un compañero tuyo te dejó un libro, ¿no? Cuenta Sí. esa anécdota, me parece Sí. muy entrañable. Era en ingreso, o sea, estaba en ingreso con don Leandro en el instituto, el único que había entonces, que ese era el número 1. Y yo repetí ingresos, o sea, porque tuve algunos años un poquito flojos, ¿no? de estudiante. Entonces, el segundo año ya era yo destacado allí con don Leandro y incluso me nombró jefe de fila y tal, de fila. Había un compañero que era el hijo del gobernador. Miguel Cruz de Hernández era su padre y Miguel Cruz Alberich era el hijo, que se puso enfermo y entonces el profesor don Leandro nos mandó a 2 alumnos destacados, nos mandó a su casa y al gobierno civil, en el piso de arriba, a ir a llevarle los deberes para que no perdiera clase, ¿no? Fuimos por la tarde, nos invitaron a merendar, ¿de acuerdo? Y luego, en agradecimiento, nos dejó un libro a cada uno para que lo leyera. Yo cogí el libro y me lo llevé a mi casa. Y lo dejé ahí en casa. Y, bueno, pues se me olvidó devolverlo, ¿no? Llegó el verano y, como todos los veranos, con 10 años, mi padre me invitaba a trabajar en la fábrica. Poníamos a taladrar también. Me acuerdo que estaba taladrando fornitura de Ramón Ramírez, que venían marcadas donde había que hacer el taladro. Y sabes que el taladro que pegaba, que refiéramos, porque aún no se el taladro que pegaba la hoja se endurecía porque se templaba y se rompían las rocas. ¿De qué forma? Bueno, me llaman y me dicen, oye, hay un niño ahí que viene a buscarte. Yo estaba con mi mono y mis manos, pues, un poco sucias porque... Un niño que iba a buscar a otro niño, ¿no? Va a buscarme y salgo y me encuentro a Miguel Cruz Alberich, todo impoluto, con su polo, todo limpio, su bicicleta nueva, y yo salgo con mi mono y con mis manos sucias y claro, sentí vergüenza. Sentí vergüenza por 2 motivos. Uno, por no haberle devuelto el libro antes, por una incorrección mía, y segunda, por salir yo con las manos así y él estar con su polo todo limpio y tal. Oye, que vengo a recoger el libro y tal. Persona que no te lo haya dado. Subí a mi casa, que vivíamos arriba, bajé todo esto del Breiten de las Portadas, pues está aquí cerca, y le di el libro. Y luego me quedé pensando y dije, pero qué tontería, ¿por qué tengo que sentir vergüenza cuando se me manchó las manos trabajando y él está divirtiendo? Entonces se me quitó la vergüenza de ese acto, ¿no? Y ese fue bueno, pues esa pequeña anécdota de vivencia de esos años, ¿no? De trabajar en verano. Y bueno, trabajar en verano, y como nos decía Ana, ya nos daba el punto de vista desde los que se quedaron aquí y se preguntaban por su hermano, pero ¿qué hace prácticamente un niño que además te hicieron un traje y todo, ¿no? Eso fue con 16 años que me mandó mi padre. Para ir rodeado entre hombres, claro, entre señores, hacer tratos de negocios. Como ya conocía lo que era el trabajo en las fábricas, porque había pasado todos los veranos trabajando en distintos puestos, entonces en un verano cuando yo tenía 16 años me mandó con Miguel Pardo, que era el representante que teníamos en Barcelona, pero que era natural de Albacete y venía los veranos. Tenía un 600, me recogió cuando ellos volvían, le pasó las vacaciones y nos fuimos a Barcelona. Entonces yo lo acompañaba a él a visitas por los clientes, ¿no? Nos recorrimos todo Barcelona porque él vendía en todo de Gerona hasta Tarragona, ¿no?
Y claro, él quería siempre dar una muy buena imagen de lo que era la empresa. Entonces vio que yo iba sin traje y enseguida fuimos al almacén Sepu en las Ramblas y me compró un traje. Y me imagino que luego se lo pagaría mi padre, porque yo no tenía un duro, de 16 años, porque estaba viviendo y durmiendo allí en la casa de Miguel, ¿no? Y nos recorrimos todo Barcelona visitando clientas. Y recuerdo que fuimos a un pueblo en Tarragona que se llama Flix, que es un pueblo que está metido en la Cataluña tradicional, ¿no? Un pueblo muy antiguo al lado del río Ebro, con un centro muy antiguo, ¿no? Y entonces fuimos a visitar un cliente que tenía la tienda en centro del pueblo, cerca de la plaza, ¿no? Entonces llegamos Miguel Pardo y yo con mi traje, y Miguel Pardo siempre me presentaba. Aquí le presento al señor Arcos. Claro, un niño de 16 años, señor Arcos, sonaba muy fuerte, ¿no? Y el dueño de la tienda era un señor muy mayor, ya de 70 años, seguramente como yo soy ahora, y me mira así como diciendo, señor Arcos, dice, venga usted que le voy a enseñar dónde tengo los arcos. Coge, le saca a la puerta, era una plaza porticada preciosa en el centro de Flix, y dice, ahí tengo yo los arcos, los tengo siempre muy cerca. Yo creo que fue una reacción porque me presentaba como señor Arcos, todo pomposo, y él quería dar su toque de decir, mira dónde tengo los arcos. Bueno, son pequeñas anécdotas de la vida que se recuerdan, ¿no? Pero dan una idea muy clara de cómo era vuestro padre, la visión que tenía de lanzaros ya a lo que era el mundo empresarial. Tenía claro además que Pedro quería que estudiara en el tema de las finanzas, ¿no? Como siempre has estado dedicado. sí. Ana, que ahora hablaremos, estás en el tema de la responsabilidad social, también muy ligada con el legado que te dejó tu padre. Evolucionó la empresa tanto que en 1965 hace lo que llamaban entonces una locura, ¿no? Y vamos a ver una foto, aunque esa foto es posterior, pero decide trasladar la empresa al polígono industrial de Campoyano. Y bueno, los que somos de aquí de Albacete lo A la conocen. carretera de Madrid, ¿no? A la carretera de Madrid no existía, No existía. claro. Yo digo que los que somos de Albacete ahora mismo lo ubicarán en el polígono industrial de Campoyano, pero era la carretera de Madrid, kilómetro 242. 200 por aquí. Y Pedro ahí le decía a todo el mundo que estaba loco, ¿no? ¿Dónde te vas? En nuestra radio. Esta es la foto, pero esta es posterior. Esta foto es... Sí, ahí ya tiene 2 ampliaciones. Allá hay 2 ampliaciones ya. Y le decían que estaba... Pero él lo tenía claro. Sí, bueno, él lo tenía muy claro porque desde muy al principio, desde que él se incorpora a principios de los años 60, él tiene el modelo claro de cuál era lo que él quería hacer, de qué es lo que él quería hacer. Entonces la cuchillería estaba muy segmentada, había un bloque, un segmento donde se fabricaba la fornitura, que se la vendía al cuchillero, que la acababa, y había otro tercer bloque, como ha contado Roberto, que era la distribución, que tampoco tenía acceso el cuchillero. El cuchillero solo estaba en medio, encerrado entre el fabricante y el otro. Él quería juntar las 3 cosas, porque en los años 60 empezó a viajar a Alemania, en el 61, 62 empezó a viajar a Alemania. Amos era colega de Un poco viajes. después, yo creo. El pequeño Saltamontes. Y sí, mi padre le llamaba el pequeño Saltamontes. Sí. Y Menuda pareja. él vio, y Amos también, cuál era el modelo que había en Europa de cuchillería. Entonces, él iba, por eso, como ha mencionado Roberto, buscó qué tipo de producto quería de calidad, igual que Juan de Arcos, igual que Gregorio, él quería ir a la calidad, quería una fabricación industrial porque vio muchas máquinas allí, sobre todo en Wuppertal, y quería la red comercial. Para hacerse él la propia fornitura, tuvo que buscar sitios fuera de Albacete, no le cabía la fábrica, no le cabían las prensas de corte, no le cabían. Y entonces se fue derecho a la carretera de Madrid porque quería hacerse su propia fornitura. Y lo hizo. Y su horno de temple, que estaba en la parte de detrás, bueno, hay que decir que ahí ya está la segunda ampliación. Gregorio hizo la primera fábrica, probablemente participó mucho en la primera ampliación, pero el resto de ampliaciones han ido según las necesidades y han sido dirigidas y hechas todas por Roberto. Es decir, que ha sido una especie de yo me lo guiso, yo me lo como, porque todas las ampliaciones nos las hemos ido haciendo en función de un diseño en el cual, por supuesto, intervenía Gregorio, pero Roberto
formó parte de la implantación de toda la fabricación. Una fábrica que hoy... Que no quiero extenderme excesivamente en el tema, ¿no? O sea, además es una interacción muy bonita porque cada uno de vosotros ha vivido etapas diferentes y todos habéis mamado mucho lo que es pues, el trabajo y la responsabilidad de vuestro padre para mantener ese legado, como decíamos, que no todas las empresas llegan ni mucho menos a la 9ª generación. Ya lo decías tú, en la 3ª muchos se cortan y yo creo que es que llegar a la 9ª, si hiciéramos a lo mejor un historial de las empresas españolas, pues hay bastante pocas. Y yo decía, Ana, que vosotros habéis vivido, ahora que se ve esa fábrica tan grande, con esa extensión de terreno, pero tú recuerdas perfectamente los fines de semana que ibais pues a... Sí. Los domingos, ¿Cómo iba la evolución de la obra? ¿No? los domingos nuestra salida era ir a la fábrica para ver cómo iba la obra, para ver cuándo ya acabó la obra porque mi padre tenía que hacer algo y entonces a mí me daban un papel y yo allí pintaba y allí pasábamos el domingo. Mis hermanos ya eran mayores, ya salían con sus amigos y tal, y allí pasábamos el domingo por la tarde mi madre y yo. Luego, si teníamos suerte, nos compraban en el ramillete un pastel y a casa. Eso era lo que hacíamos los domingos. Porque se puede decir que para vuestro padre la empresa era... Su vida. No, todo. Era la vida. Todo. Para mi padre era su vida, era su alma, era todo. O sea, no voy a decir que estuviera por encima de nosotros, pero casi al lado, ¿eh? Ay, curioso. Porque sí. No te quiero acordar, pero es que hay anécdotas muy curiosas que quiero que me la cuentes, por favor. Pues sí, pues el tema de lo que te comenté, el tema del coche, mi padre, bueno, como os ha dicho tanto Roberto como Pedro, para mi padre el capital humano, o sea, sus compañeros eran lo más. Y aquí ahora tenemos aquí acompañándonos hoy Amos, que hubiera sido su cuarto hijo. Si hubiera tenido un cuarto hijo, hubiera sido Amos. Germán, perdón. Germán Melgarejo. Compañero, Amos era 52. Amos era el hermano pequeño. Sí, pero su cuarto hijo hubiera sido Germán. Lo digo porque bueno, se ha jubilado con 51 años en la empresa y aparte de la relación, o sea que él puede certificar mis palabras. La anécdota es que mi madre pilló un rebote, y utilizo estas palabras coloquiales porque me imagino que estamos hablando para gente coloquial, ¿no? En ambiente coloquial. Porque mi hermano Roberto no tenía coche, tenía un coche de segunda mano, un 600 de segunda mano, que además se le había caído por la rampa, que yo lo vi como caía por la rampa del garaje, y sin embargo mi padre le compró a los encargados de entonces, que eran 3, era Panadero, era Alfonso y era Pablo, les había comprado un coche nuevo y ellos se paseaban en su coche nuevo y claro, mi madre cuando los veía pasar en ese coche nuevo, no es que fuera un coche de lujo, era un coche nuevo. 850. Algo, no, yo no sabía el coche, ¿no? Pero y mi hermano no tenía, pues entonces cuando murieron sus padres, con el dinero que cogió, lo primero que hizo es comprarle un R5, un Renault 5 amarillo, no se me olvida, a mi hermano Roberto. Luego también le compró otro rojo. Esta madre. Sí, la madre. ellos mi madre, Sí. a mí mi padre, a mí mi padre. Tú ya viniste como... Totalmente. Distintas circunstancias, distintas... es que era otra época, ¿no? Roberto pasó, digamos, la peor época, pero fue ahí intermedio, no le fue mal, no le fue mal. Y luego fui yo, que fui pues la nena, la pequeña. Y luego, pues también te puedo contar que cualquier acontecimiento que había en mi casa, como por ejemplo mi comunión la celebramos con todos, con todo el personal que había entonces. Y recuerdo que además la celebramos en la Zorrilla, porque era el único sitio que se podía celebrar. Recuerdo que además ese día una compañera nuestra se iba de monja. Entonces ella nos leyó una carta total, que al final la protagonista fue la que se iba de monja y yo con mi traje de monja, nunca mejor dicho, que tenía que haber sido la homenajeada, pero bueno, lo guardamos con recuerdo, igual que las bodas de mis hermanos, ninguna pudo ser donde ellos quisieron, porque la exigencia de mi padre era que tenía que ir toda la fábrica. Cuando se casó Roberto había pues a lo mejor 60, 80
se casó en La Casita, porque ya por espacio. Pedro se casó en Surco por espacio. Y yo cuando me casé, la nena dijo, no, yo no. Ya no, es que éramos, vamos, es que nos hubiéramos tenido que ir al campo, ¿no? O sea, que para él, su familia, éramos nosotros, No, pero... Él le tiene un aprecio a su gente enorme. Mucho, mucho. Fíjate, aquí tenemos una foto también, ¿no? Rescatado. Esa foto que se le ve a Roberto ahí chiquitín que está entre el neumático. Eso es mi bautizo. Celebrando tu bautismo Mi bautizo. con compañeros, como dices, de la empresa. Todo se celebraba con ellos. Era la plantilla completa. En el año 62, Dos. 62, o sea, la plantilla está ahí entera. Qué bonito. Sí. Ahí están los dos propietarios de los coches que compró. Lo que pasa es que están de chiquillos. Está Pablo Cino y Alfonso. Alfonso Tebas. El panadero no trabajaba en la empresa. Qué bonito, digo. Bueno, además es que habláis de la figura de vuestro padre y como es lógico, se llena de entusiasmo, ¿no? Parece que es como una energía. Es bonito cuando él se jubiló a los 65 años por voluntad propia. Nadie le habría mandado, no tenía nadie por encima. Y me parece muy entrañable una anécdota también, que es cuando os deja unos guantes de boxeo, que ahí están resididos en la sala de juntas, ¿no? Sí, porque eso tiene un motivo. O sea, mi padre de pequeño, por luchas familiares que hubo en los antepasados, perdieron todos los negocios que hicieron, menos la cuchillería, que era lo más pequeño, lo menos importante, los perdieron en juicio por las luchas, las envidias, el que no, que mis hijos son tal, los que tienen que estar y tal. Entonces mi padre le tenía mucho miedo a que su obra, que era la fábrica, era el trabajo de toda su vida, que se pudiera perder porque nosotros riñéramos entre nosotros. Entonces eso le preocupaba mucho y nos educó mucho para que nosotros estuviéramos a servicio de la empresa, no la empresa a servicio nuestro, ¿no? Que trabajáramos por ese bien común del cual viven determinado número de familias. Y lo testificó con unos guantes de boxeo que puso ahí en la sala de juntas y nos dijo, oye, si tenéis algún día que te riñir algo, daros tortas hasta que os acabéis, pero no vayáis a un abogado para demandar a vuestro hermano por motivos de la fábrica. Ese era el fondo de ese hecho testifical de poner ahí unos guantes de... Que se solucionen las cosas hablando ahí dentro. Sí. Y ahora... Pues bueno, si no era hablando, era llevando a las manos. Él lo que Pedro se han usado esos guantes de boxeo. No, que va, no. Además, siempre desde muy al principio ha habido diálogo y ha habido consenso. Tanto es así que ha habido diálogo y consenso incluso con unos socios nuestros que son de fuera de la familia y con los cuales llevamos 20 y tantos años, o 30 ya. Que él buscó unos socios minoritarios, que es muy... Sí, minoritarios. Para decir, aquí yo dejo como un elemento, ¿no? Para que sepáis que, sí, fue que no estáis los tres solos. Un catalizador de unión y que con ellos hemos seguido también trabajando como en familia. Nunca hemos votado nada en los consejos de administración, nunca hemos votado en las juntas de accionistas, siempre hemos buscado el consenso y el acuerdo entre todos nosotros. ¿Verdad? Desde el principio hasta el final. Era un hombre, bueno, estoy hablando de nuestro padre, claro. Y eso es un punto importante para que las deficiencias humanas que todos tenemos, ¿no?, que se oculten y que se orienten a trabajar en pos de la fábrica, porque tienes que dar cuentas también a nuestros socios, que aunque son minoritarios, los mayoritarios somos la familia, pero aún así tienes que ser eficiente y ponerte a trabajar en pos de ese bien común que tenemos, que es la empresa. Estamos diciendo, habíamos dicho esas cifras tan maravillosas, ¿no? Que son 40 millones de euros en facturación, 94 países en los que llegan vuestros productos, pero parece que como que todo es muy fácil. Me imagino que al principio ya lo veíamos con Amorf y con otras entrevistas que hemos visto. Es difícil porque, bueno, pues se tenía que viajar a muchos países, hacer muchas ferias, ¿no, Pedro? A ir a Alemania, a ir a ferias importantes, Francia, y al principio costaba, ¿no?, hacerte un hueco
no es tan fácil como parece. Sí, pero él tiene una orientación desde muy al principio de salir fuera, para ver qué se hace fuera y para intentar buscar mercado. En España era un mercado cerrado, completamente cerrado, y no podía entrar cuchillos de fuera, y afortunadamente tuvo éxito y tenía toda la producción vendida, pero siempre quería salir, buscar fuera. Se asoció a FESCU, que era una federación de exportadores del centro de España, aunque la gran mayoría eran del norte y del sureste, del centro no había ninguno. Amos estaba también, era miembro de FESCU, y en grupo empezaron a salir en los años 60 e iban a todas las ferias, básicamente a Alemania. Pero básicamente a Düsseldorf. A Düsseldorf, sí. Al Van Hotel de Düsseldorf. Bueno, la feria realmente era de Colonia, pero el hotel estaba en Düsseldorf. De la estación. Luego era de Colonia, luego era de Colonia. En Colonia, ¿dónde? La feria era Colonia y el hotel estaba en Düsseldorf, en el Van Hotel del siciliano aquel. Allí van Amos Núñez y vuestro padre, la pareja de hermanos prácticamente, No, hermanos. a exportar. Él, más bien mi padre. Sí, Lo que pasa es que ligaban muy bien. Era un hombre. es verdad. Y luego a mí me apreciaba mucho. Era un chiquillo, pero me apreciaba mucho. Nosotros decimos que él era el maestro y yo era su pequeño saltamontes. Y luego en los restaurantes, pues me decía que me pusiera a cantar, que teníamos que recoger 20 o 30 marcos. Y yo cantaba y él con un rato, oye, recogíamos 20 o 30 marcos. Ya de dinero. ¿Y en 1990 es cuando se jubila vuestro padre, Ana? ¿Es cuando? Más o menos. Mi padre sufrió una enfermedad que le hizo ir bajando poco a poco el nivel y entonces pasó la dirección de la empresa, pasó a manos de mi hermano Roberto. Roberto está desde el 1975 y se jubila en el 2016. Más de 40 años. Aquí hay un pacto no hablado que a los 65 años Sí, os vais y delegáis. Sí, sí. nos echan. Os delegáis. Los echamos totalmente. Bueno, pasamos- a mí están haciendo ya... Somos como los marinos, ¿no? Cuando llegan los 65, pues dejas de estar en el barco, en el puesto de mando, y te mandan al almirantazgo. Es decir, somos miembros del Consejo de Administración. En este caso ahora me toca a mí la presidencia, pero somos miembros del Consejo de Administración. Ahora, el timón del barco ya pasa a la siguiente La generación. pasa a la siguiente generación. Y eso es algo que yo quiero que tú me hables, Ana, porque es verdad que vuestro padre en 1990 os dejó la empresa en muy buenas condiciones, Sí, como ya estamos viendo, con tanto trabajo detrás, involucrando a cada uno de vosotros, pero del 90, ¿a dónde está? claro. Eso es lo que yo quería contarte. Yo te quería contar el periodo que ellos se saltan, ¿no? Porque hemos puesto en valor la obra de mi padre, que por supuesto fue grandiosa, que son los cimientos, vastos cimientos de la empresa que dejó en 1990, pero a partir de 1990 yo rompo una lanza en favor de mis hermanos. Como te decía, Roberto estuvo desde el 75, Pedro estuvo desde el 82, estuvieron los dos más de 40 años al frente de la empresa. Roberto como gerente estuvo desde 1990 más o menos hasta el 2016, que se jubiló, y Pedro del 2016 al 2022, que se jubiló. Entonces, lo que te han hablado de mi padre y de esa empresa que hemos visto era así, ¿no? Mi padre nos dejó con una plantilla de 140 trabajadores que mi hermano Roberto duplicó y que en la actualidad casi está triplicada. Nos dejó con una empresa mecanizada pero manual, empresa que Roberto robotizó y no me quiero extender en el tema técnico porque puedo meter la pata porque no entiendo, pero bueno, como aquí hay algunos entendidos que me pueden corregir, se hizo una nueva sección de inyección donde los materiales se transportaban automáticamente, se invirtió mucho en máquinas de última generación, en el tema del corte. Si algo digo mal, vosotros que entendéis, Pilar, tú también, en el tema del corte se pasó del troquel al láser, es decir, de una empresa
pionera en 1990, es decir, nuestro padre nos la dejó en el punto más álgido para aquella época, pues a día de hoy se ha duplicado sobre todo los puestos de trabajo, se han construido 7.000 metros cuadrados más de naves, se ha hecho, que además somos vecinos de Pilar, otra empresa en Madrigueras con 1.800 metros cuadrados en la que se da trabajo a más de 70 personas. Y bueno, y podría estar hablando, también he de decirte eso de mi hermano Roberto, ¿no? Mi hermano Pedro se encargó de la digitalización de lo complicado que es también, que tampoco entiendo. O sea, que no, yo sé que mi hermano Pedro se encargó de la digitalización, tanto lo que en contabilidad como en laboral, como con tema bancario, en esa época. Es decir, que lo que hoy día somos o lo que fuimos o lo que hemos sido hasta el 2022, porque ahora después te hablaré de a partir del 2022, es obra de mis hermanos el conseguir, pues iba a decir doblar, pero yo creo que han triplicado la labor de mis padres. Y aparte, el tema que te decía de pasar de la mecanización de modernizarlo, eso conllevaba muchísima inversión en formación, porque, claro, teníamos la máxima de mi padre que el personal era sagrado, con lo cual no se prescindió de nadie. Era a base de formación, de formar a la gente para ir modernizando con nosotros. Nos hemos ido modernizando todos juntos. Y tú además te encargas del Departamento de Responsabilidad Sí. Social, un departamento muy implicado. Bueno, hay que decir que la familia Arcos sois en esta casa, en el Museo de la Cuchillería, los que más habéis donado con diferencia. Cada una de las piezas que viene sellada con Arcos la donáis. Desde aquí reivindico, ahora que lo dices, Sara, la sala Gregorio Arcos, que estoy esperando, que me la llevan prometiendo alcalde tras alcalde. Y ninguno me lo llega. La sala Gregorio Arcos la llevo reivindicando tiempo. Aprovecho. Pero perdona que te interrumpa, porque me dejo lo mejor. Me deja lo mejor para el final. Yo te he hablado de la labor que han hecho mis hermanos hasta el 2022, que Pedro se fue. Pero entonces entraron mis sobrinos, entró la 9ª generación. Ahora mismo estás tú de, bueno... Estoy yo de la chacha. Ahora, además, como estamos en intimidad, os voy a contar una anécdota. Pero bueno, yo te quería hablar de la 9ª generación, que son 7. 4 de ellos están en la fábrica, trabajan en la fábrica, liderados por mi sobrino Roberto. Está mi sobrina Sara, está mi sobrino Luis, está mi sobrina Marta. Y no me puedo olvidar de los 7, de los 3 que están fuera, Inma, de las 3, que son 3 mujeres, Inma y María, que pertenecen al cuerpo de funcionarios de Hacienda, que cuesta decirlo, al cuerpo de funcionarios de Hacienda, y Ana, que es la médico que parece que es la que menos puede aportar a la empresa, pero no sé yo qué decirte, porque la verdad es que entre ellos 7 se llevan muy bien, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Que liderados por mi sobrino Roberto, pues te puedo hablar un poco de cada uno de ellos. A mí lo que más me ha llamado la atención en este periodo es cómo supieron lidiar el tema de la pandemia con los jóvenes que eran. En eso, mi sobrina Sara, que es la responsable, que está aquí, hoy nos acompaña, es la responsable de recursos humanos, buscó por cielo y tierra cualquier tipo de recurso para protegernos a todos, ¿no? Eso fue Sara. Mi sobrino Roberto coordina mayores, por no decir viejos, nosotros, con los jóvenes, familia y no familia, de 10. Luego está mi sobrina Marta, que es la encargada de compras, que nos compra unos cacharricos, bonicos, la verdad, es de decir. Y mi sobrino Luis, que es el malo, porque es el financiero, es el del dinero, es el que ha ocupado su puesto, el malo de la película ahora mismo. Yo os cuento una anécdota porque estamos en familia. Para mí, yo siempre cuando vamos de viaje, porque vamos de viaje juntos todos y tal, son mis chaches, ¿no? Venga, chaches, de broma, ¿no? Y ellos son los little chaches, de los que estoy muy orgullosa. Y veo el futuro con mis little chaches, como yo les digo, mis pequeños chaches, muy bien. Y nada más. Es que el timón se está quedando. Sí, que el timón lleva sí, buen rumbo, ¿no? lleva buen rumbo.
Ya, de buen Arcos. rumbo. Qué satisfacción. Nosotros, por ejemplo, bueno, ponemos la tele y bueno, vemos Masterchef, programas, Casa de Decor, hace poco la edición de Casa de Decor, Sí. que tuvo pues una representación importantísima de Arcos con una pieza innovadora, porque es que estáis en todos los sitios punteros, algo que no es fácil y da gusto cuando yo creo que quien vea esta entrevista verá los orígenes de dónde ha salido esta fábrica tan importante, pero ahora mismo sois el top, 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 como si dijéramos, ¿no? Tenemos un departamento Roberto. de marketing muy eficiente que viene trabajando ya bastantes años. Es un departamento que se inició cuando estaba Fran trabajando Sí. con nosotros. Fran era el padre de María Y de Ana. de Ana, que bueno, pues que tenían una preocupación de cuanto a marketing, en cuanto a comercialización, ¿no? Él estaba muy enfocado en ese tema, ¿no? Y ese departamento sigue trabajando aumentado y con personas muy eficientes. Entonces, es importantísimo hoy día ese departamento. Hay que estar en los sitios, la gente te tiene que conocer y tiene que identificar tu marca, tu producto Con la calidad. y qué empresa eres, ¿no? Si no te conocen, no puedes estar. Entonces, es un departamento importantísimo hoy día y está trabajando muy bien, ¿no? O sea, En las mejores cocinas del mundo, con los chefs más importantes del mundo, ahí están los cuchillos, todos los utensilios de Arcos, ¿no, Pedro? Sí, no, bueno, otra de las frases de nuestro padre, Sí. que yo la recuerdo mucho y ellos también, era que hay que recordar el pasado, hay que sentirse orgulloso de nuestro pasado, que nuestro pasado nos hace sentirnos orgullosos, pero comer, lo que se dice comer, se come del futuro. Por lo tanto, hay que estar mirando y enfocado siempre al futuro. Eso es algo que yo cuando me incorporé, nuestro padre nos lo metió. Roberto ha trabajado muchísimo en el tema de la mecanización, sobre todo la producción mecanizada, introduciendo máquinas, luego introduciendo robots, luego introduciendo coordinación entre robots, en fin, haciendo un trabajo enorme. El paso siguiente luego fue también el acceder a las redes sociales vía Internet, por el cual tenemos acceso a todos, no solo a nuestros clientes, sino a nuestros usuarios. Y ha sido una inversión del departamento. Pero eso ya no es de ellos, ¿eh? Eso No, el es de departamento Miquel de marketing que mientras Roberto y yo estuvimos, el Claro. departamento de marketing era una persona, luego fueron 2 o 3 como mucho, ahora probablemente son 10 y que Dios me perdone si me dejo alguno. Es decir, ahora mismo hay un departamento de marketing enfocado hacia las nuevas tecnologías. Antes había que cogerlas, como hizo Roberto, coger las maletas y irse ¿a dónde? Ahora por internet llegan no solo a nuestros clientes, sino también a los usuarios, que es muy importante. Pero sí que es verdad que estamos hablando de un sector tremendamente competitivo, donde los materiales cambian, donde bueno, el sector demanda, ¿no? Otra cosa, y continuamente hay que estar evolucionando. totalmente, o sea, las demandas del mercado van cada día acelerando más, las modas, los usos, las necesidades, las formas de comercialización, las formas de vender, ya en la tienda típica, todo eso va cambiando, evolucionando cada vez más rápidamente por internet, todo ese tema, ¿no? Y hay que estar totalmente puesto al día y totalmente formado para todas esas nuevas técnicas y que no te quedes atrás, ¿no? Eso es muy importante. Es que si no, no podríais ser, estar entre las 10 primeras empresas del mundo. Al ser líder tienes que ir delante. Y también quería decir en los comentarios de Ana, que nos dice de la automatización que se ha hecho y tal, es que contar también que en Arcos, en la parte de producción, existe un equipo muy bueno, implicado y motivado. Y hoy tenemos aquí a Germán, que estáis sentado, que ha sido cabeza de ese equipo y que siempre hemos estado trabajando en grupo, en equipo, hemos viajado mucho, hemos ido a muchas fábricas, hemos visto muchas cosas y el resultado de todo ese trabajo pues es esa automatización para ser competitivos, porque tenemos que competir sobre todo con las fabricaciones de Extremo Oriente, que allí suplen. Ya la mano de obra ya les está costando más cara, pero tradicionalmente la mano de obra, desgraciadamente para ellos y para nosotros, era muy barata
y venían con cuchillos muy económicos. Nosotros teníamos que competir con ellos en calidad y además con automatización para evitar gastos de lo que era la fabricación de mano de obra. Porque el cuchillo siempre ha sido una manufactura, o sea que interviene la mano de obra de una forma importante. Y para poder competir y vender, pues tenías que automatizar, invertir en maquinaria para poder hacer con máquinas lo que no puedes hacer con muchas personas trabajando mal. Es una fábrica de personas, es una fábrica que ahora llamaríamos humana, ¿no? Si yo tanto ese término y es tan bonito, Ana. Ahí os llamó Letour cuando fue la Dana y ahí estuvo Arcos. Sí. Cualquier causa y Sí, bueno, las acciones sociales, ahí está Arcos. Ahora mismo me viene a la memoria Ucrania. Antes de Letour estuvo el tema de Ucrania, que se cogieron 2 furgonetas con mi hermano Roberto y su hijo Roberto con 2 compañeros de madrigueras y se hicieron, bueno, Roberto tenía 70 años ya, ¿no? Para entonces. Y se subió. Y, no sé la de kilómetros que se hizo, porque además se los hizo él, ¿eh? No había forma de que dejara. Y bueno, y ahí estuvimos, pero colaboramos todos. Es decir, nosotros hacemos proyectos en el que colaboramos todos. La empresa, luego, pues digamos que lo que hemos conseguido entre todos los trabajadores, la empresa lo dobla. Pero colaboramos todos, hacemos un mercadillo, ahora con Letour les hemos comprado una máquina enorme para limpiar las calles con un depósito que se lo han hecho adrede, bueno, lo que nos pidió el ayuntamiento y bueno, intentamos ayudar. Sobre todo nosotros primero miramos dentro, somos muy, miramos al personal nuestro, a algo que pueda beneficiar a algún compañero nuestro, como la Asociación del Autismo, como algo que algún compañero se beneficie. Luego, después Albacete. Después de Albacete ya viene, pues si podemos llegar a un poco más, ¿no? Pues lo hacemos, ¿no? Pues como el tema de Ucrania, el tema de la Dana también hemos ayudado a Valencia, pero principalmente, a Valencia hemos ayudado, pero principalmente a Letour. Somos muy de Albacete, de la verdad. Y esta generación nueva, esos son Albacete, pero a muerte, porque nosotros, mi padre ya era Albacete, nosotros también, pero igual teníamos idea de un poco más allá, ¿no? Pero son albaceteños, esta generación es muy albaceteña. Así que nada. ¿Algo más que queráis decirnos, que estamos llegando ya al final? Qué orgullo, ¿no? Bueno, yo creo que somos muy afortunados. Es decir, viendo el enfoque que se le ha dado, recordando, bueno, viendo lo que están haciendo nuestros sucesores, creo que somos afortunados porque saben leer y entender muy bien. Ahora, afortunadamente, la sociedad ha evolucionado. Nosotros antes éramos fabricantes de herramientas de corte para un trabajo. Cocinar era un trabajo, tanto a nivel profesional en restaurantes, bares, como a nivel doméstico era un trabajo que hacía para alimentar a la familia. Ahora todo esto se ha vuelto un arte. Ya no hacemos herramientas para hacer trabajo, sino herramientas para hacer arte. Ahora mismo la cocina ha cogido un nivel de sofisticación, un nivel de hobby, de atención, que se ha convertido en una especie de arte. Por lo tanto, ahora mismo somos proveedores de herramientas para artistas, lo cual nos hace entrar en un mundo diferente y distinto. No es ya que nosotros queramos venderle herramientas, es que son ellos los que necesitan ese tipo de herramientas para generar. Además particulares, porque la gran mayoría de los aficionados a la gastronomía son gente particular. Luego hay grandes chefs que salen en la tele, pero chefs que están en su casa haciendo hay a montones. Hemos llegado en un momento muy oportuno y somos muy afortunados por ello. A mí me gustaría decir que todo eso del arte está muy bonito, y muy bonito lo que ha dicho Pedro, pero me gustaría decir que en definitiva lo único que somos los hijos del cuchillero con G del callejón, que era como le gustaba a mi padre llamarse. Y ya está. Y yo quería puntualizar que el legado inmaterial de nuestro padre se puede resumir en 2 acciones muy importantes. Una es trabajo, trabajo, trabajo. Él fue un trabajador incansable desde su juventud hasta que se retiró.
Y el segundo es que el equipo humano de la fábrica es lo más importante de toda la empresa. Esos eran los dos factores que yo interpreto que él potenciaba más. Pues sí, bueno, os estará viendo, ¿no? Gregorio Arcos. Seguro. Orgullosísimo de dónde ha llegado, cómo se capitanea el barco, como ya decís, con esa 9ª generación que lleva el timón también armado. Solamente nos queda daros las gracias, la enhorabuena de verdad, porque bueno, pues son empresas que nos hacen sentirnos orgullosos de ser albaceteños y de decir, mira, busca que por ahí hay un sello de mi ciudad, y les he dicho a los que nos estuvieran escuchando, ¿no? Todos que busquen el reto este, que vuestros cuchillos llegan a los sitios más insospechados. Pues hemos llegado al final de esta entrevista. Qué maravillosa charla, cuántas cosas y lo que se ha quedado en el tintero, ¿verdad? Pero tenemos una pequeña sorpresa. Para ello vamos a llamar a nuestra concejala, que está vinculada a esta casa, al Museo de la Cuchillería, Lucrecia Rodríguez de Veramás, porque tiene una pequeña sorpresa para vosotros. Lucrecia, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar aquí esta tarde. Gracias por invitarnos. El alcalde Manuel Serrano quería tener en detalle por todo lo que habéis hecho durante vuestra vida, por la cuchillería, por el museo y por todos los albaceteños, porque al final habéis puesto Albacete en el mundo. Así que un pequeño detalle. Gracias por estar siempre al lado del Museo de la Cuchillería, patrocinando cada acto, cada evento, todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Una vez te levantamos. No pasa nada. Gracias. Lo ha hecho Monpó. Ah, qué bonito. Lo ha hecho Monpó y de la casa de Joaquín Hortelano. Hortelano. Qué eso es. bonito, qué bonito. Para que la llevéis siempre en vuestro corazón, que yo sé que siempre lleváis. También se puede llevar la solapa, ¿no? También, sí. Pues Muchas gracias, Lucas. A vosotros, hay dos a solapas. vosotros por todo lo que hacéis por el Museo Muchas de la gracias. Cuchillería. Gracias. Gracias. Transmite también a Manuel nuestra Nuestro agradecimiento.